empecé a vivir, aquí empecé a soñar, a hablar y a caminar, aquí aprendí a rezar, a conocer la fe para enfrentar mis miedos. Aquí sentí el calor de mi primer amor, de mi mejor mujer, que todo lo entregó y llena de ilusión formó en su ser mi cuerpo. Aquí escuché la voz de un héroe, un gran señor que me enseñó a luchar y a conocer a Dios, tratando por igual a todos los demás, sin sentirse inferior ni superior jamás, que siempre predicó con el ejemplo. Es la familia, fuerza y unidad, es el cimiento de la humanidad, es nuestra sangre que continuará un nuevo tiempo. Es ese amor que es incondicional, frente a la calma o a la tempestad, el equilibrio sin reinar. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos una vez más a tu programa Construyendo Familias Sanas para el Mañana. Les habla el pastor consejero de familia Renzo Ortiz de la Iglesia Cristiana Centro de Fe y Esperanza La Unión. ¿Cómo no agradecer a Dios si hoy tú y yo tenemos vida por Él? ¿Cómo no agradecerle a Dios en este día si nuestra familia, nuestra casa, matrimonios e hijos están en las manos de Él? Recuerda nuestro lema: hagamos de nuestra familia el mejor lugar para crecer. Y qué mejor que comenzar con la nuestra. Todos los sábados, Canal 8 Comunitario La Unión, a las 3:30 de la tarde, ahí estás viendo nuestro programa. También nos puedes ver por YouTube, Noticias La Unión, por Facebook, Renzo Ortiz, y que todo esto que estamos haciendo del fortalecimiento, del crecimiento, traiga madurez y mucha paz en todas nuestras familias. Qué bueno en poder seguir en lo que hemos venido desarrollando en la temática de la autoridad, de cómo ejercer la autoridad, de cómo fortalecernos usted y yo dentro del crecimiento. Y hoy vamos a estar aportando cómo ejercer la autoridad con inteligencia en la familia. A medida que hemos venido desarrollando la temática de la autoridad, siempre nos hemos preguntado, bueno, ¿en qué momento pierdo yo la autoridad? Como papá, como mamá. Y hoy queremos ayudarte a aprender a ejercer la autoridad con inteligencia. Porque hay autoridad con inteligencia y hay autoridad muy, pero muy desordenada. Autoridad no es el que hable más duro. Autoridad no es el que es así. Autoridad es el que ejerce la palabra con sabiduría, conciencia e inteligencia. Entonces, basado en esos tres parámetros, yo quiero que entendamos algo y quiero hacerte una pregunta. Si hay algo que tenemos que entender nosotros siempre a nivel personal y familiar, ¿cómo estoy yo? Papá, mamá, hijos, familiares, personas que me están viendo o escuchando por los diferentes medios de comunicación. ¿Qué estás haciendo tú para salvar tu familia? Quiero que te concientices hoy. ¿Qué pienses? ¿Qué estamos haciendo tú y yo para salvar nuestra familia? Que hoy nos concienticemos. Que tú allá donde estés puedas decir, voy a levantar mi mano y voy a aportar a mi casa, a mi familia. En el poder absoluto de Dios, después de Dios, está nuestra familia. ¿Y qué mejor de poder decir, yo tengo la fe, tengo la confianza, que mi familia, mi casa, está en las manos del Señor? Ahora, vamos a mirar algo. Hablemos de dos condiciones: poder y autoridad en la familia. Quiero hacerte una segunda pregunta. ¿Quién es el que ejerce la autoridad en tu casa? ¿Quiénes se ponen de acuerdo
para ejercer la autoridad? Miremos esto. Todo grupo humano necesita un orden jerárquico para poder sobrevivir, gústenos o no nos guste. Pero siempre en la vida de nosotros los seres humanos tiene que haber un orden. Si no hubiera un orden, no hubiera cómo se podría edificar en lo que queremos construir. El poder es un rol y ese rol se desempeña para poder organizar a cada individuo, a cada persona como ser. ¿Dónde lo determinamos? El poder no necesita que se comparte con las metas, sino que se obedezcan. Es la clave de cómo ejercer la autoridad. Porque ¿de qué me sirve yo ejercer la autoridad, pero no obedecer? Hablo muy bonito, pero no ejerzo ni obedezco la autoridad. Si yo soy sujeto a la autoridad, obedezco a lo que dice la autoridad, sea el rango que nos haya tocado a nivel del núcleo familiar. Nosotros los padres ejercemos influencias descendientes sobre nuestros hijos. Y hay influencias para mal y para bien. ¿Quién lo define? El que sabe sembrar, sabe que recoge. Papá, mamá, quiero que te hagas una autoevaluación hoy. Sí, allá donde tú estás, abre tu corazón. Piensa en esto. Lo que no se evalúa, no se mejora. Y si tú no te evalúas constantemente, ¿cómo quieres mejorar? Lo he dicho cantidades de veces. Ser papá de título y de boca es muy fácil, pero ejercemos con dirección, con disciplina, con orden, con metas, con claridad para la edificación. Quiero que pienses por un momento, ¿cómo fue tu infancia cuando tus padres te enseñaron o te obligaron a estar sujeto a la autoridad? Yo creo que todos tendríamos muchas anécdotas de qué contar, porque hubieron cosas que marcaron, que dañaron, tiempos que en la infancia se determinó donde nuestras autoridades, papá y mamá, no ejercieron bien la autoridad. ¿Dónde queremos enfocar el programa de Construyendo Familias Sanas? Que podamos construir y edificar para que con la autoridad y la obediencia podamos ejercer un plan de mejoramiento continuo para nuestras familias. Aquí lo más importante es, ¿qué voy a poner en práctica? Aquí no es decir, qué bueno el programa y gloria a Dios por el programa, pero aquí hay un desafío para tu corazón. Sí, amigo, amiga, ¿qué voy a hacer yo para ejercer la autoridad con inteligencia? Tremenda pregunta. Mira esto. Cuando hablamos de autoridad, sea bien o mala ejercida, siempre van a haber unos campos abiertos. Y esos campos abiertos determinan lo que cada uno de nosotros somos. Como tarea, puede entenderse que el cuidado amoroso y persuasivo del mundo de los valores, dado a traer libertad, ella misma, esa libertad, es uno de esos valores. Y quiero hacer un énfasis y un pare ahí. Mira, tú no puedes decir de boca que eres libre sabiendo que en tu corazón hay una atadura. Nosotros, en Construyendo Familias Sanas, por eso trabajamos e invertimos es en el ser, más que el hacer. Porque en el ser, en mi interior, hay libertad, hay sanidad, hay restauración. Ese es el enfoque y el propósito de lo que queremos hacer en el corazón de todos nuestros unitenses. Poder decir cómo ejercer la autoridad para que en el momento propicio, con sabiduría, con inteligencia, esa autoridad sea bien ejecutada.
Entonces, aquí quiero que entiendas algo. Si tú vas a hablar de libertad y de sanidad, es porque tú ya eres libre y sano en tu interior. Eso es un desafío y eso es una de las metas de lo que vamos a estar trabajando en el programa como tal. Una autoridad mal entendida, una autoridad mal ejercida, tiene una dictadura y esa dictadura se convierte en un paternalismo y en otras formas de practicarla de acuerdo a lo que traen las consecuencias para violar las normas. ¿Para qué se hicieron las normas? Para cumplirlas, ¿cierto? Y si las normas fueron hechas para cumplirlas, ¿por qué no las cumplimos? ¿Qué está pasando? ¿Cómo podemos determinar que por mi irresponsabilidad yo estoy echando a correr en riesgo mi casa, mi hogar, mi matrimonio y mis hijos? Vuelvo y te digo, aquí quiero que entendamos algo. Mira, Dios nos ha dado la facultad de engendrar y traer a este mundo hijos e hijas. Pero esto no es de decir, yo soy papá, yo soy mamá. Esto es de decir hoy, yo como papá, yo como mamá, me voy a negar y voy a enseñar desde temprana edad a mis hijos. Si yo soy enseñado dentro de mi casa, tú te imaginas esa persona, esa cuando crezca, cómo irá a ser en el campo exterior. Fue enseñado, fue instruido, fue fortalecido por normas, principios, valores. El que sabe sembrar, sabe que recoge. Papá, mamá, aquí hay un desafío. Muchos dicen, pero es que ya no hay nada que hacer, mis hijos crecieron. Escucha esto. La palabra de Dios no llega vacía, pero nuestros hijos son herencia de Él. Y donde estén nuestros hijos, los bendecimos y que Dios nos los guarde y nos los proteja. Pero tenemos que seguir permaneciendo, luchando y no dejarlos a la deriva. Todo esto me va a hacer responsable a lo que yo estoy hablando y practicando en estos tiempos. Ahora, en un campo figurativo de lo que estamos haciendo, de cómo ejercer la autoridad con inteligencia, yo tengo que determinar 3 puntos importantes. Esos 3 puntos, esos 3 tipos, esos 3 modelos me identifican, 1, el padre y madre agresivo o se denomina autoritario. Lo segundo, el padre o madre pasivo o permisivo. Y número 3, el padre o madre enérgico. Cuando yo miro estos 3 tipos de modelos, ¿en cuál de ellos te ubicas tú? Buena pregunta, ¿cierto? ¿Un padre autoritario? ¿Un padre pasivo? ¿Un padre permisivo? ¿O un padre energético? ¿Dónde cabes tú? En el desarrollo que estamos viendo, vamos a mirar cómo el cumplimiento de ello es lo que me lleva a pensar, a meditar, a reflexionar, a ser un padre hoy en este día. Y quiero que allá entiendas algo. ¿Cómo ejercer la autoridad? ¿Qué piensas? ¿Cómo estás ejerciendo la autoridad? ¿Por qué perdiste la autoridad? ¿Qué fue lo que te llevó a ser causante de lo que está sucediendo hoy en tu casa porque echaste a perder tu investidura en el rol que te tocó? Ahorita vamos a mirar cómo nosotros echamos a perder lo más valioso de nuestras vidas. Yo siempre he tenido algo muy claro y tiene que ver con la palabra integridad. La palabra integridad determina lo que yo soy y cómo soy. Cómo debo de ser genuino y original. Papá, mamá, personas que me están viendo, que me están escuchando.
No aparentes más lo que no eres. ¿Sabes cómo lo determina Dios a la persona que aparenta lo que no es? Como un hipócrita, como una persona que tiene dos facetas, con unos sí, con otros no. Nuestra identidad de la formación del ser es ayudarte a que tú tengas claridad en lo que tú eres. Mira, nadie cambia a nadie. Tú estás donde estás porque quieres estar. ¿Cuántas preguntas hago yo durante el programa? Muchas. Ahora, ¿cuántas tú pones en práctica? Aquí hay una pregunta. ¿Cómo andamos de autoridad? Tremenda pregunta. Y mira esto. Las reglas firmes más el afecto parece ser una fórmula médica para yo determinar lo que yo soy. Pero la autoridad bien ejercida, ¿sabes qué transmite? Seguridad y confianza a los hijos. Cuando nosotros somos inseguros, ¿qué vamos a transmitir a ellos? Inseguridad, desconfianza, deshonestidad, falta de transparencia. Aquí es cómo ejercer la autoridad con dirección, con sabiduría, con inteligencia, pero que usted pueda decir allá, gracias a Dios y gracias a Construyendo Familias Sanas para el Mañana, ese hombre, ese varón, está aportando dentro del núcleo familiar. Entonces, quiero que miremos algo. Si estamos hablando de autoridad con inteligencia, yo tengo que determinar un primer plano, y ese primer plano sería autoridad compartida. Cuando yo ejerzo esa autoridad compartida, entonces yo puedo decir, como primera instancia, que ese papá y que esa mamá deben de cada uno con responsabilidad ejercer desde el modo más sencillo y peculiar. ¿Dónde lo quiero transmitir? De una forma complementaria, rápida y eficaz, cumpliendo desde un papel de protagonistas. Dentro de la temática que queremos fortalecer es, si te tocó el rol de papá, ejerce la autoridad con inteligencia y con sabiduría como papá. Si te tocó el rol de mamá, ejerce el rol como mamá con inteligencia y con autoridad. Todo esto, ¿dónde lo vamos a ver? En los hijos. Ahora, si siempre procuramos que ese papá y esa mamá aumenten el prestigio del otro para ayudar a reconstruir, tú sabes el beneficio de esa persona en un mañana. ¿Qué estamos garantizando? Que nuestros hijos van a tener una solidez en un mañana para el fortalecimiento, para poder ellos en un día reafirmar la autoridad y favorecerse en el proceso educativo. Nuestros niños y niñas no se van a quedar así. Ellos van a crecer. Ellos van a ir en ese proceso evolutivo y un día, si es la perfecta voluntad de Dios, se convertirán en papá y en mamá. Hijos e hijas que me están escuchando, que me están viendo, honra a ese papá, honra a esa mamá que tienes para que un día tus hijos también te honren a ti. Mira, estamos delegando responsabilidades dentro del trabajo de lo que estamos haciendo. Ahora, ¿por qué entonces se cuestiona la autoridad? En la autoridad nosotros siempre vamos a tener que estar preparados para que nos critiquen, para que nos murmuren, para que nos odien, para que nos abracen, para que nos digan te odio, pero también como otros que nos van a decir los amo. ¿Por qué hago esta énfasis? Porque cuando nosotros no le añadimos a la autoridad
sabiduría e inteligencia, corremos muchos riesgos. Corremos el riesgo de echar a perder la investidura de lo que nosotros somos. La autoridad se gana. La autoridad no es decir, es que este es mi carné, este es mi diploma. No, la autoridad se gana. Y el que se sabe ganar la autoridad va a poder ejercer la autoridad. Mira esto. Entonces, ¿por qué se cuestiona la autoridad? Se hace crítica cuando no es auténtica. Lo he dicho desde el principio, tenemos que ser genuinos y originales. Cuando no es auténtica, es porque no tiene un fin en sí misma. Si tuviéramos un fin en sí misma, esa autoridad se va a ejercer con autoridad. En segundo plano, ¿qué miramos? Se entra a discutir cuando el ejemplo vino y no sigue a las palabras. ¿Cómo lo podemos definir? Dicen y no hacen. Esto es una de las fórmulas para poder ejercer la autoridad con inteligencia. Si lo dijiste, cúmplelo. Hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y no cumplimos lo que hablamos. Acuérdate que estamos hablando de la regeneración en el proceso de la sanidad interior. Estoy hablando de, porque entonces se cuestiona la autoridad. ¿En qué momento entra y se pierde la investidura de la autoridad? Mira esto. Siempre se va a hacer un problema en el momento de obedecer cuando no se ha podido formar una libertad de responsabilidad. Aquí hay un factor que debilita al ser humano. Una de las cosas que más nos cuesta, entre tantas, porque son muchas, a nosotros los seres humanos, es ser responsables. Y lo dije ahorita en el segundo plano. Decimos que vamos a hacer y no hacemos. Y hablamos por hablar. ¿Dónde está la credibilidad, la fuerza, la fortaleza para que esa autoridad esté rodeada de sabiduría, de inteligencia? Porque ¿de qué me sirve? Escúchame, papá, mamá, allá donde tú nos estás viendo. ¿De qué me sirve decir, estas son las normas que se deben de cumplir, estos son los principios que se deben de hacer, pero yo no camino y vivo en esas normas y en esos principios? ¿A quién nos está llamando Dios hoy? A que cada uno nos examinemos, a que cada uno miremos cómo estamos en nuestro corazón para poder ejercer con responsabilidad, con sabiduría y con inteligencia la autoridad. Cuando yo miro este cuestionamiento de la autoridad, yo le tengo que decir a Dios, Dios, perdóname. Y que Dios tenga piedad y misericordia de todos nosotros. Pero yo quiero que hoy enfaticemos muy fuerte a lo que estamos creyendo, a lo que vamos a hacer. Es difícil la autoridad, es difícil la obediencia, pero cuando falta amor, comprensión. Cuando hay amor y hay comprensión, esto hay un alineamiento y el amor y la comprensión va a ser el resultado de autoridad, de obediencia. Entonces, mira, si sabemos edificar para poder ejercer la investidura de la autoridad, ¿qué vamos a hacer? Amor y comprensión. Esa va a ser la base para que la tengan muy clara. Amor y comprensión. ¿Cuál va a ser el resultado de ellos dos? Autoridad y obediencia. Mira el ciclo lineal. Una y otra de ellas que no se sienta como una carga, como un servicio, como una obligación, como algo impuesto.
sino que usted pueda decir, voy a ejercer la autoridad en amor para poder estar sujeto a todo lo que voy a hacer. Vamos a entender que se problematiza la autoridad cuando el que obedece echa a perder de sentido su vista. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cuando tú pierdes de vista el sentido de la vida, pues la vida de ti va a ser esto. No vas a tener claridad a dónde vas a poder llegar. Y los tiempos pasan. ¿Cuántos de los que estamos hoy podemos decir, aprendí del error y de ese error fue que no lo volví a hacer? Pero ¿cuántos no han aprendido del error y siguen haciendo y viviendo, caminando en el mismo error? ¿Qué hace? Resta eficacia. ¿A qué? A la autoridad, el no reconocer sus propios errores como paternos, como maternos. ¿Con qué investidura le vamos a poder exigir a los hijos en un mañana? Mira, aquí no es de decir, yo soy el problema. Aquí es de decir hoy, escúchame muy bien lo que te voy a decir. Aquí es de decir hoy, yo a partir de hoy voy a hacer la solución al problema. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos podemos decir hoy, Dios, yo quiero ser la fuente de la solución y dejar de seguir siendo el problema? Suelta esas ataduras de tu pasado, esa amargura del ayer, esa tristeza, ese dolor de lo que te hicieron ayer. Sabes que un principio de Dios para nuestras vidas es que las cosas viejas pasaron y que he aquí hoy todas son hechas nuevas. ¿Por qué no tomas una decisión allá donde tú estás? Meditas, reflexionas, hazte una autoevaluación personal y comienza hoy. ¿Quieres bendición y quieres victoria para las personas que están a tu lado? ¿Cierto que sí? Yo lo creo y yo lo declaro. Pero qué bueno hoy que hagamos un par en nuestras vidas y poder decir, voy a sacar toda tristeza, todo dolor. Voy a pasar una página de mi libro de la vida para que mi pasado no me siga cobrando lo que yo soy hoy. Y sobre todo, permite que sea Dios el que obre en tu corazón. Estamos aquí de la mano de Dios, pero estamos con su bendición y creyendo en todo lo que Él tiene para con nosotros. Sigamos construyendo familias sanas para el mañana. Seguimos una vez más en este tu programa, Construyendo Familias Sanas para el Mañana. Hoy estamos compartiendo contigo de cómo ejercer la autoridad con inteligencia en la familia. Cómo apropiarnos para ejercer con sabiduría, con inteligencia, con principios, para que la familia crezca y se fortalezca. En todo este proceso de ejercer la autoridad, como lo dije en primera parte, cómo el amor y la obediencia me llevan a ejecutar un plan de trabajo continuo. Los hijos necesitan de autoridad. Cuando esa autoridad es ejercida en los hijos, para poder tener un buen desarrollo y un buen equilibrio para un mañana, es porque usted y yo, como papá, como mamá, lo supimos sembrar. ¿De quién es la responsabilidad de criar hijos? Pregúntate, allá donde tú estás, ¿de quién? ¿De los de afuera? Ellos son un apoyo, ellos son un complemento, como los colegios, las instituciones, los estudios académicos, son un complemento, pero el lugar para crecer es la familia. Mira esto, la ausencia de autoridad
desconcierta y parte el corazón de los hijos. Un principio que aprendimos nosotros hace muchos años, y gracias a Dios por esos principios, es que si dos no se ponen de acuerdo, no pueden caminar. Tú te pones de acuerdo en tu casa. ¿Quién ejerce la autoridad en tu casa? ¿De cuándo acá un niño o una niña de temprana edad ejerce la autoridad en tu casa? ¿En qué momento tú como papá, como mamá, echaste a perder la investidura, la responsabilidad y la autoridad de tu casa? ¿Con qué autoridad le vas a exigir a tus hijos si tú nunca estuviste ahí para enseñar, para reargudir, para corregir, para amar, para abrazar, para perdonar? Quiero que medites un momento. Hoy en día, los estudios muestran que los niños más estables y felices han sido aquellos que han sido educados por padres con autoridad. Mira el alto índice de porcentaje. ¿Cómo y qué es lo que está sucediendo hoy en la degradación de la familia? ¿Cómo se está perdiendo el origen, la esencia? ¿Cómo se está perdiendo la dirección del enfoque familiar? Por eso el llamado hoy es: voy a sembrar más en mi familia, voy a sembrar más en mi casa. Aquí hay unas verdades que tengo que decirte. En un contraste, todos nosotros conocemos muchos niños cuyos padres les dejan hacer a ellos todo lo que ellos quieren. ¿Sabes cómo se llama eso? Alcahuetería. ¿Desde cuándo acá, por no saber usar la autoridad en la casa, los hijos hacen lo que hacen? ¿En qué momento echamos a perder esa investidura? Nuestros antepasados decían así y así lo teníamos que hacer nosotros, gústenos o no nos guste. Y vaya que contradijéramos una orden de ellos. Tú que tal vez viviste ese tiempo, como lo viví yo y muchos, nos dimos cuenta. Tantas cosas que se perdieron a nivel de la casa, de la familia, del hogar, y sé que muchas cosas también estaban mal porque no todo estaba bien. Pero ese contraste es el que hoy está deteriorando, donde muchos padres, por no saber bien ejercer la autoridad como debe de ser, con inteligencia y con sabiduría, hoy los niños están como están. Mira esto. Estos niños generalmente quieren y buscan que sus padres no les pongan límites. Papá, mamá. Mientras que un hijo esté viviendo bajo tu cobertura, quien pone los límites en la casa eres tú. Cuando yo sé ejercer esos límites, entonces yo voy a poder decir que voy a tener la investidura de poder aceptar y hacer lo que es la autoridad. La autoridad tiene y ejerce autoridad. ¿Dónde se basa? Cuando los padres van adquiriendo prestigio y ese prestigio se gana. Ese prestigio hay que sudarlo. Ese prestigio hay que pagar un precio. Porque yo no puedo decir de boca, es que yo soy la autoridad de mi casa, pero no sé ejercer la autoridad. No tengo sabiduría, no tengo inteligencia, no tengo mayordomía, no sé corregir, no sé mostrar amor. ¿Cómo me vas a hablar tú de autoridad si no tienes esos cumplimientos para poder ejercer con prestigio ese rol que te tocó? Ahora, basado en eso, ¿qué muestran? ¿Qué muestran esos padres?
Y quiero que tengas tus oídos abiertos. Tienen capacidad de dominio, tienen disposición de ayuda y sobre todo tienen actitudes razonables. En una de las charlas tantas que hemos dado, hablamos mucho del diálogo y la comunicación. Todo ese fortalecimiento es lo que me va a ayudar. ¿Me va a ayudar qué? A crecer. Entonces, reevaluemos por un momento. ¿Por qué se gana el prestigio? Piénsalo. Abre tu corazón allá. ¿Por qué se gana el prestigio? Yo te lo voy a decir en estas palabras. Se ganan por nuestro modo de ser, por nuestra forma de ser. Se ganan por nuestra forma de reaccionar. Se ganan por las formas en las que usamos el exigir. Todo tiene un plan. Y si quieres un plan 2, primero tienes que trabajar en el plan 1. En el fortalecimiento, en el crecimiento. Entonces podemos decir que papá y mamá son los responsables de producir y ejercer un estilo familiar. Esto nunca caduca. Esto nunca muere. ¿Qué es lo que queremos que tengas? Mira, dentro de la capacidad de dominio, dentro de la disposición de ayuda y la capacidad de servicio, surge un resultado. ¿Cuál es? ¿Cuál es? El mensaje claro y breve con el tono de voz con la que tú hablas. Una cosa, y vamos a corregir esto, papás, mamás. Mira, cuando yo ejerzo la autoridad gritando, estoy perdiendo la investidura de esa autoridad. ¿Cuál es el modelo a seguir de un hijo? El papá y la mamá. Pero si el papá y la mamá no son modelo a seguir, ¿qué le espera a ese hijo? Solamente piensa en ello. El mensaje tiene que ser claro y breve y con un tono de voz que sea agradable en la capacidad de dominio. Mira los consejos que te estoy dando. ¿Por qué no les hablamos así? Lávate las manos, por favor. Muchas gracias. Si lo vas a corregir, que no sea con golpes, con puños, con piedras, sino que él vea que aprendemos a corregir como debe de ser. Entonces, esa capacidad de dominio nos va a llevar a una segunda, que es a tener una disposición de ayuda. Todos nosotros, los seres humanos, necesitamos ayuda. Yo lo necesito. Tú lo necesitas. Pero una de las cosas que nos cuesta a nosotros es buscar ayuda. ¿Sabes cuándo buscamos nosotros ayuda? Cuando estamos requete mal. Cuando las acciones o conductas de la vida son las que reflejan lo que yo soy. Entonces, ¿cuál es esa disposición de ayuda? Es dar una explicación sobre los límites y el porqué de ciertas normas. Clave esto en el desarrollo de un niño. Si tú tienes niños de temprana edad, aplica esto. Que ellos vean que tú eres la ayuda, porque un día van a crecer. En tercer plano, yo tendría que definir sobre las actitudes razonadas. ¿En dónde lo voy a sustentar? Cuando damos una explicación, motivos o razones del por qué ejercemos la autoridad. Mira, quiero que miremos y piensa en algo. Cuando nosotros ejercemos bien los principios, la autoridad va a ser mejor ejercida. Pero los principios no se negocian. Por eso es que los hijos hacen lo que hacen porque ya nos vieron, porque ya nos conocieron las partes débiles y blandas que usted y yo ya tenemos. ¿En qué lo vamos a hacer? Mira, ¿cuáles serían más los errores que nosotros le demos más a nuestros hijos? ¿Cómo lo evaluaríamos?
¿Cuáles serían los errores más frecuentes que se suelen cometer con los hijos? Piénsalo allá. No importa la edad que tenga tu hijo o tu hija, ¿cuáles serían los errores más constantes? Número uno, dejarnos llevar por el corazón y no por corregir. Ojo a esto que te estoy diciendo. Dejarnos llevar más por el corazón y no por corregir. Esto indica que somos padres permisivos. Una autoridad bien ejercida, con sabiduría e inteligencia, va a traer muchos frutos. Otro error, la falta de coordinación entre los padres. ¿Qué produce? ¿Qué efecto trae? Cuando el hijo ve que ni el papá decide ni la mamá decide, pero el hijo se para en la mitad y empieza: ¿a quién le obedezco? ¿A él o a ella? ¿A quién le hago caso? ¿A él o a ella? ¿Cómo ayudar a un hijo si ni siquiera los padres se ponen de acuerdo? Tercer error, cuando los padres ceden después de decir no. Error grave donde se rompe la autoridad y la investidura en el rol que nos tocó. Mira, pon en práctica esto. ¿Cómo y por qué decimos no en la mañana y el niño llama la atención con lloriqueos, con berrinche, con protagonismo, y al ratico nosotros decimos que sí? ¿Quién ganó? Ellos. ¿Quiénes perdieron? Nosotros. ¿Y sabes por qué perdimos? Porque ellos ven que con todo eso van a llamar la atención, y eso es un tercer error. Cuarto error, recurrir al grito para que obedezcan. ¿Cuántas veces los hijos dicen: mamá, papá, no grites, que yo ya escuché? Mira esto, estamos ejerciendo la autoridad con responsabilidad. Ahora, esos 4 errores van a producir unas actuaciones correctas y positivas para el mejoramiento de Construyendo Familias. Papá, mamás, tengan unos objetivos claros. ¿A dónde quieren llegar? Enseñe con claridad las cosas secretas. Que ellos puedan decir: es que el que me contó fue mi papá, fue mi mamá. ¿Qué otro consejo? Papás, mamás, los tiempos de los niños de aprendizaje son lentos. No le exijas a tu hijo que camine sabiendo que todavía está gateando. Todo por tiempo, todo por etapas. Valora siempre los intentos e esfuerzos por mejorar. Rescata esos valores. Dale ejemplo para tener fuerza, para tener moral, para tener prestigio. Que tú puedas decir: estoy confiando o voy a aprender a confiar en mis hijos. Actúa y aprende a correr de las discusiones. Una discusión, ¿a dónde me lleva? A un problema más grande. Y por eso es que vemos hoy tantos factores en medio de la familia, donde los papás no se hablan con los hijos, donde los hijos no se hablan con los papás, entre este hermano no se habla con este hermano. ¿Qué está pasando en la degradación de la familia? Entonces, como ir concluyendo, aprende a reconocer los errores. Eso es una de las tareas que quiero dejar hoy para ejercer la autoridad con inteligencia. Reconoce los errores. Ten una autoridad con amor, con sentido común, que puedas decir: voy a aplicar ese amor y ese sentido común sujetado a la obediencia. Que hoy sea Dios ayudándonos a obedecer con este corazón. Que hoy podamos decir que obedecer y autoridad van juntos.
todo esto implica en el buen trabajo de lo que vamos a hacer. Que uno pueda decir que para poder obedecer hay que saber hacer. Escucha esa palabra. Para poder obedecer hay que saber hacer. Pero si tú no enseñas, ¿cómo quieres que ellos obedezcan? Tremendo desafío. Quieres que ellos hagan, pero nunca enseñaste. Primero se enseña y después se corrige. Para que se obedezca es importante que transmitamos una buena información como debe de ser. Clara, en el momento oportuno, apoyada, respaldada, reconocer todos los refuerzos y sobre todo que lo que se ordena se debe de cumplir. Entonces, conclusión final. La autoridad en la familia debe de entenderse. 1, manifestándose en el amor. 2, con dedicación y entrega. Y número 3, de una forma de servicio. Si esas 3 responsabilidades están en tu casa, entonces tú vas a poder ejercer y tener un plan de acción. ¿Cuál va a ser el plan de acción? Consejo, como pastor, como consejero de familia, estén siempre de acuerdo los dos. Pongan normas claras y oportunas. Procuren mandar y ejecutar en el mejor momento. No echen a perder la paciencia y sobre todo premie la obediencia. Esa es mi aplicación final a cómo ejercer la autoridad con sabiduría e inteligencia y que usted pueda decir, aprender a ser padres es una tarea apasionante. Qué bueno concluir, decir hoy, hagamos de nuestra familia el mejor lugar para crecer. Que Dios nos añade sabiduría. Que Dios sea y se convierta en el centro de tu casa, en el centro de tu corazón, para que sea más fácil llevar el hogar, la familia, la crianza, la educación. Pero que un día cuando lleguemos a la vejez, si es la voluntad de Dios, que podamos decir a Dios gracias porque mi familia, mi casa, mi hogar, mi matrimonio y mis hijos siempre han estado con Dios. Si crees que este programa está siendo de bendición y crees que te podemos ayudar, puedes comunicarte conmigo a la línea telefónica 317-4031-889. Pastor Renzo Ortiz, de la Iglesia Cristiana Centro de Fe y Esperanza, La Unión. Hasta una próxima en este tu programa, Construyendo Familias Sanas para el Mañana. Aquí empecé a vivir, aquí empecé a soñar, a hablar y a caminar. Aquí aprendí a rezar, a conocer la fe para enfrentar mis miedos. Aquí sentí el calor de mi primer amor, de mi mejor mujer, que todo lo entregó y llena de ilusión formó en su ser mi cuerpo. Aquí escuché la voz de un héroe, un gran señor que me enseñó a luchar y a conocer a Dios, tratando por igual a todos los demás, sin sentirse inferior ni superior jamás, que siempre predicó con el ejemplo.